Ya entiendo que ahí estoy grabando. Ok, entonces comenzamos hoy, jueves 16, con nuestra clase de geotecnia. Antes de comenzar con la materia, quería preguntarles respecto a la clase auxiliar de ayer, si tienen algún comentario, pregunta o duda de lo que se vio. Yo por mi parte no tengo ni una duda con respecto a la pregunta teórica, que era respecto a la materia de definiciones de porosidad, peso ¿De específico, acuerdo? de límites de Atterberg. ¿Ya? Me, me queda un poquito la duda de cómo sacarlo, por ejemplo, cuando queremos saber si es una arcilla, Ujú. sabiendo la plasticidad, o sea, Ya. los índices de plasticidad y esas cosas. Como Sí, que me queda un poquito eso lo claro. vamos a ver hoy, ¿ya? Porque esa materia solo la dejé anunciada en la clase pasada, pero no la revisamos. Pero como la clase auxiliar la habíamos preparado ya, o la había preparado Belén, digamos, yo pedí que la viera igual y hoy día yo refuerzo esa parte. Sí, pero eso es re importante, así que hoy nos vamos a dedicar a conversar esa parte en detalle. ¿Alguna otra inquietud de la clase auxiliar? ¿No? Bueno, lo bueno de este semestre, dentro de los inconvenientes de tener clases virtuales, es que las clases van quedando grabadas, entonces uno tiene la posibilidad de volver atrás y revisar algún tema. Pero eso no significa que no queden dudas, porque las explicaciones también podrían estarse abordando de una manera que ameritan volver a discutirlas de otra forma o con otro ejemplo, etc. Así que no hay problema en que yo no tengo ningún problema en que ustedes vuelvan a preguntar algo que hemos visto, ¿ya? Obviamente que el primer ejercicio es volver a mirar la clase, o esa parte de la clase, pero con gusto podemos abordar la materia de alguna otra perspectiva para aclarar esas dudas conceptuales. Lo otro que me quería recomendarles es que si bien la clase auxiliar tuvo solo 3 ejercicios, o generalmente vienen con 3 ejercicios, el libro Voodoo, al final de cada capítulo, trae un listado de ejercicios desarrollados bien paso a paso. Por ejemplo, el capítulo 4.3, que es lo que acabamos de ver ahora, que son esas propiedades índices del suelo. Esta mañana estuve revisando y hay ejercicios bien didácticos ahí, ¿no?, para abordar la materia. Ejercicios que se parecen mucho a lo que uno preguntaría en un control. Dado que vimos tantas definiciones en las 2 últimas clases, ahora es útil y práctico utilizarlas en forma aplicada, ¿ya? Entonces, les recomiendo esos ejercicios, se los puedo mostrar. El libro Voodoo, si no me equivoco, es este. Ahí aparecen el libro. Si nos vamos al capítulo 4.3, que es el que yo les comenté, que en ese estábamos respecto a la materia de clase. Va a ser 3.4, 4.3. 4.3. Al final de este capítulo, después de densidad relativa, acá si no me equivoco parte clara, aquí está el primer ejercicio. El 4.1, voy a ampliarlo un poco. ¿Ya? Aquí parte, ejercicio 4.1, y nos piden ir resolviendo índices de vacío, calcular pesos unitarios, calcular humedades, calcular porosidades, todo en base a antecedentes típicos de terreno o de campo, ¿ya? Entonces, hasta las 2 últimas clases vimos una serie de definiciones y fórmulas. Ahora, en estos ejercicios que están aquí, desde la ejemplo 4.1, son como 5 o 6 ejemplos, ¿ya? Hay una bien buena set de ejercicios que permiten ir aplicando estas fórmulas y empezando a entender para qué.
¿ya? ¿Cuáles serían sus utilizaciones prácticas? ¿Ya? Entonces la clase auxiliar, partimos con eso, ya que están familiarizados un poquito más. Yo les recomiendo revisar los ejercicios del Budo, que tienen un detalle bastante bien explicado. Obviamente está en inglés, pero es un inglés técnico, como ustedes van a irse dando cuenta que las palabras en inglés, eso de unit, weight, peso unitario, o moisture content, la humedad, claro, son 10 o 15 palabras nuevas, técnicas, pero de ahí se van a ir repitiendo y uno se va familiarizando en la medida que las va usando. Así que, claro, es un poquito más difícil meterse un libro en inglés que uno en español, pero al principio cuesta, después ya uno rápidamente se siente familiarizado con esos términos. Y además les va a servir porque cuando ustedes se enfrenten a su trabajo de título, al terminar la carrera, van a ver que la bibliografía que van a tener que consultar, cualquiera sea su trabajo, va a estar principalmente en inglés. Entonces, aquí nos estamos empezando a familiarizar con terminología de ingeniería en inglés, ¿ya? Entonces, también les va a servir a futuro meterse a textos en inglés. Eso. ¿Ya? Aprovecho de decir, dado que estoy mostrando este libro, que la materia que estamos empezando a ver ahora es la del capítulo siguiente, ¿no? El capítulo 4.4. Lo voy a dejar anotado igual y este es el gráfico que vamos a empezar a conversar. Ok, pero voy a volver a las láminas nuestras. Entonces, la clase del martes terminé comentándoles que la materia que nos corresponde, con la que nos corresponde seguir, tiene relación o se llama los denominados límites de Atterberg. Atterberg es el apellido de una persona. Y muchas veces también estos límites de Atterberg se les denomina como límites de consistencia, ¿ya? Y tiene que ver con la consistencia del suelo. Ahora, esto en particular, los límites de Atterberg, caracterizan a los suelos finos, ¿ya? A los suelos finos, y finos, si se acuerdan de lo que discutimos antes, son aquellos que los clasificamos como limos y arcillas, es decir, los suelos que están bajo la malla 200 según caracterización por tamaño, ¿ya? A estos suelos les podemos determinar los límites de Atterberg. A los suelos gruesos, las arenas y las gravas, no. No por algo bastante simple, que tienen una baja impacto en su comportamiento mecánico frente a la presencia del agua. No bajo, sino que distinto a cómo reaccionan los suelos finos. Y terminé la clase mostrando esta figura, diciendo que era una figura extremadamente útil, extremadamente importante de entender en forma conceptual. No tiene ningún número sobre la figura, es decir, es netamente conceptual, y se parece mucho a la que les acabo de mostrar en el libro Voodoo, que está acá, con la diferencia de que esto está en inglés y además le pone letras a estos puntos singulares, que probablemente a mí me faltan también en la figura que les voy a mostrar yo. ¿Ya? Estos puntos de aquí. Pero no importa, lo vamos a poder explicar bien igual. Ahora, ¿cuál es el objeto de esto o hacia dónde vamos? Es a tratar de complementar, y voy a saltarme muy rápidamente a un gráfico que lo mostré antes, que era este que está aquí, que lo vimos hace 3 clases, que era para clasificar los suelos gruesos. Hicimos un ejemplo de unas arenas uniformemente graduadas, y yo les dije que a propósito había usado ese suelo porque nos habíamos ido por la rama que podía completar, dado que el contenido en finos era muy bajito. ¿Se acuerdan que el contenido en finos era algo así como el 1%? Entonces nos íbamos por la parte superior y en ningún momento me aparecían esta columna aquí, que hace referencia a un ML o MH o CL o CH, que
lo que Bastián me acaba de preguntar de cómo se determina a través de algo que llamamos carta-plasticidad, ¿ya? Entonces, estos límites de Atterberg, que vamos a ver hoy, y parcialmente ustedes ya vieron ayer en la clase auxiliar, nos van a permitir empezar a usar este gráfico en sus otras ramas también. Es decir, lo vamos a poder completar, ¿ya? Pero tienen relación exclusivamente con cómo clasificar los suelos finos. Y para terminar esa explicación, lo último que les digo es que los suelos gruesos, es decir, las arenas y las gravas, las podemos caracterizar bien por tamaño, mientras que los suelos finos ya no los podemos ver, son partículas muy chiquititas y las vamos a caracterizar por su comportamiento cuando los mezclamos con agua, ¿ya? Esa es la diferencia. Bien. Entonces, límites de Atterberg. Voy a volver a explicar este gráfico. Lo que quiere decir este gráfico, donde tenemos graficado en el eje X el contenido de humedad que puede tener un suelo y en el eje Y el volumen de esta masa de suelo. Primero es que en la medida que aumento la humedad, el suelo también va a aumentar en volumen. Ahora, distintos tipos de suelos, finos siempre, pueden tener una pendiente de esta curva distinta. Algunos suelos van a reaccionar con el agua de manera más dramática, es decir, van a tener una pendiente mucho mayor, y otros suelos que frente a un cambio de humedad van a tener una pendiente mucho menor, ¿ya? Por eso esta recta no le colocamos una pendiente porque es propia de cada suelo. Ahora, lo que sí sucede en todos los suelos finos es que cuando tenemos una cantidad de agua altísima, ¿ya?, que podría representar el término de esta línea recta, el estado del suelo es más asemejable a un líquido que a un sólido, ¿okay? Entonces, en este extremo superior aquí de la curva, podríamos decir que el suelo en realidad es un líquido, ¿eh? Es un líquido con probablemente alta viscosidad, pero tiene un comportamiento parecido al líquido. Y en la medida que voy reduciendo la humedad de ese suelo, las partículas empiezan a interactuar más entre sí, porque hay menos agua en los vacíos, en los espacios vacíos, hasta llegar a un estado entre semilíquido y plástico que denominamos límite líquido, y ese límite líquido lo encontramos a través de un ensayo, ¿ya? Si seguimos reduciendo el nivel de humedad, el suelo en este estado, entre el límite plástico, que también lo determinamos a través de un ensayo que vamos a ver hoy, y el límite líquido, está en una condición en que yo lo puedo moldear como si fuese una plasticina, ¿ya? Es decir, lo puedo deformar a mi gusto, y esa deformación es permanente. Es decir, no va a volver, no es elástico, sino que es plástico. Yo lo deformo y lo dejo en la geometría que lo amoldé hasta el último momento que le apliqué tensión, ¿ya? Ahora, este rango plástico está caracterizado por dos contenidos de humedad, y dependiendo del tipo de suelo, pueden estar muy cerca de esas humedades, es decir, con muy poquito cambio de agua tengo una situación de plasticidad, o bien puede haber mucha distancia entre el límite líquido y el límite plástico, o sea, puedo aumentarle bastante la cantidad de agua y sigue estando en el rango plástico. Claro, en el rango plástico, ¿ok? Entonces, por eso esos dos ensayos son tan importantes de determinar. Y cuando tengo menos agua incluso que el límite plástico, el suelo ya está en una condición semisólido, ¿ya? Y bajo eso ya hay un punto que se llama límite de contracción, a partir del cual el suelo ya no va a sufrir de mayores deformaciones si es que yo lo trato de acomodar, sino que pasa a tener un comportamiento frágil, es decir, se produce una rotura frágil, con muy poca deformación, ¿no? Entonces, lo que queremos decir aquí es que la humedad tiene un efecto sobre la resistencia, ¿ok?, donde la resistencia más grande está en el estado sólido,
y la resistencia más baja está en el estado líquido. Pero además tenemos un efecto de fragilidad. En el estado más seco, la resistencia es frágil, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes el concepto de fragilidad y ductibilidad? Frágil o dúctil. Bueno, aquí también es replicable ese concepto. En el estado sólido tenemos una resistencia frágil. Hay muy poca deformación y cuando llega a la rotura, esto falla de manera súbita. Mientras que en los estados más plásticos, el suelo puede deformarse mucho antes de fallar. Entonces el agua me induce o me impacta sobre el comportamiento del suelo, el contenido de agua, el contenido de humedad. Y el otro efecto importante que se muestra en este gráfico es que en la medida que aumento el agua, hay un cambio volumétrico. Eso para tratar de explicar el gráfico. Ahora tratemos de irnos a la práctica, al terreno. Es muy común que los diarios, cuando hacen referencia a una desertificación del suelo o un avance de A ver, déjenme hacerle yo las preguntas más que contarle a ustedes. Cuando en el diario hablan del cambio climático, ¿qué foto normalmente colocan? Esa como del desierto que está el piso como, o sea, el suelo como todo como agrietado. Agrietado, fisurado. Precisamente, cuando hablan de la laguna Culeo que se está secando, ¿qué muestran? ¿Saben dónde está la laguna Culeo, no? Aquí en Paine, un poquito más al sur, ¿no? Entre Santiago y Rancagua, que es una laguna que ha sacado bastantes noticias porque se ha ido secando paulatinamente. Muestran el contraste, ¿no? Es que muestran siempre esas mismas fotos. Cuando es una catástrofe por sequía, muestran, se llaman grietas de disecación, ¿ya? Y no es otra cosa que, si nos vamos a este gráfico, el pasar de un estado dentro de esta curva con pendiente al estado sólido, justamente en el límite de contracción. Es cuando el suelo, generalmente en los fondos de las lagunas o en lugares donde ha habido agua, en el fondo están depositadas las partículas más livianitas que se han ido depositando por precipitación en el agua, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los suelos lacustres o suelos marinos, ¿no? Entonces, las partículas más finas son las últimas que decantan, las más pesadas son las primeras que decantan. Entonces, siempre la capa superior de los lagos o de las lagunas son las capas de suelo superiores, son estas partículas muy finas, justamente lo que estamos hablando ahora. Y cuando ellas se secan, cambia su volumen drásticamente. Y por eso vemos estas grietas de disecación. Es justamente este fenómeno de pasar de un estado plástico a un estado seco. Donde la grieta es consecuencia de que me achiqué. ¿Okay? Entonces, ahora podemos quizás referirnos a ese tipo de figuras con el nombre, es decir, esas fisuras le llamamos grietas de disecación, ¿ya? Y son productos de que le saqué el agua, ¿no? Son suelos finos a los cuales le saqué el agua lo más posible. Entonces eso es físicamente posible de verlo. Y vuelvo a repetir el ejemplo que les comenté en la clase pasada. Yo cuando niño iba a visitar a mis abuelos que vivían en el campo y en el invierno llegaba con las rodillas, embarrado hasta las rodillas, y ese mismo suelo en verano, cuando salía el sol, los veranos largos en el sur también, hay 2 meses donde no llueve, caminaba por esos mismos lugares y volvía sin ningún problema, digamos, ¿ya? Y veía justamente ese suelo todo seco y agrietado por las mismas hoyos que quedaban en el invierno, ¿ya? Entonces, era haber visto, haberme paseado por ese evento de sólido a algo semilíquido, incluso líquido, solo por efecto de aumento de agua. ¿Okay? Entonces, existen algunos índices que usamos para poderlo clasificar, y los 3 más importantes son el límite plástico y el límite líquido, que ya estaban mostrados en esta lámina. Límite plástico, menos agua; límite líquido, más agua o humedad;
Y después el índice de plasticidad, que es la diferencia de ellos dos. Es la diferencia del límite líquido, que es más grande, con el límite plástico, que es más chico. ¿Ya? Y hay otro más, que es el índice de liquidez, ¿ya? Que es un poquito más complejo en su fórmula, pero tampoco mucho más, que es la humedad menos el límite plástico partido por el índice de plasticidad. ¿Ya? Este se ocupa menos. Los tres que ocupamos más son estos, y como cuarto, el contenido de humedad. Y el índice de liquidez, entonces, este que se calcula acá, puede tomar valores entre 0 y qué sé yo, valores mayores a 1 también, pero decimos que si es no, puede tomar valores incluso menores que 0, pero si está entre 0 y 1, estamos en el estado plástico. Si es menor que 0, en un estado sólido o semisólido, y si es mayor que 1, estamos en un estado semilíquido, o puede llegar incluso hasta el líquido, viscoso. Ahora, lo importante de eso es que cada uno de estos valores o rangos tiene asociado una resistencia, y eso lo habíamos discutido aquí antes, ¿no? Aquí hay una resistencia alta en el estado más bien sólido, o más seco, por decirlo, pero un comportamiento frágil. Y mientras más humedad tiene, nos vamos a una resistencia menor, pero con una ductilidad mayor. ¿Okay? Entonces uno podría decir, bueno, ¿y qué es mejor? ¿Qué opinan? Depende de lo que uno quiera hacer. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo es bueno y cuándo es malo? Pensando en algún proyecto de obra civil. Sumándome a las palabras que dijo el Ale, siento que se puede usar cualquiera, siempre y cuando se tenga un buen estudio y hacer, por ejemplo, si tenemos como un suelo como en el mar, hacer buenas fundaciones para compensar, por ejemplo, en este caso la arena tendría como harta humedad, entonces sería como un estado semilíquido de baja resistencia, entonces tendríamos que compensar como con las fundaciones eso. Entonces, según yo, no habría ni un solo bueno o malo para siempre y cuando se compense bien como la construcción, ¿no? Ya, sí, eso, me estás creyendo mucho a lo que le dije, a lo que les conté la clase pasada. Estoy de acuerdo contigo porque si no me contradeciría yo mismo. Pero hay un tema que tú nombraste. Esto no aplica para las arenas, ni para las gravas, ¿ya? Porque esto es propio de los suelos finos. Ahora, si te soy bien honesto, los suelos vienen mezclados. Entonces también hay arenas con finos. Y ahora, más adelante vamos a ver quién gana. Si el comportamiento es de la arena la que gobierna el comportamiento o es el fino. Y eso va a tener que ver con las proporciones que haya de finos adentro de ese conjunto. Pero sí, tienes razón, pero seamos un poco más rigurosos. Si yo tengo un suelo que está en el estado semilíquido y cuando camino, voy a hacer una visita a terreno y voy caminando y me entierro, es muy positivo de nuestra parte decir, no se preocupen, aquí vamos a poder fundar igual, voy a hacer fundaciones más grandes. ¿Ya? Pero por otro lado, no las vas a poder construir, porque si para llegar ahí te enterraste hasta la rodilla, ¿cómo vas a hacer una excavación? ¿Cómo vas a poder llegar con un camión con hormigón a vertir ahí los hormigones? ¿Cómo vas a poder construir en forma segura, qué sé yo, el moldaje para las fundaciones? Entonces, en estricto rigor, me conviene entender esto, pero más que decir voy a construir igual nomás en el estado semilíquido, por ejemplo, no, lo que yo debería hacer es, sabiendo que puedo pasearme de un estado semilíquido a un estado sólido, no, voy a esperar la época de verano, donde esto está duro. ¿Ok? Y si no puedo esperar la época de verano, donde esto está duro, o la época de pocas lluvias, digamos, donde se empieza a plastificar el suelo, voy a hacer un drenaje para sacarle el agua, o voy a cubrirlo para que el agua de lluvia que llegue
no me lo vuelva a humedecer en exceso, o voy a generar un canal perimetral de manera que si estoy en una pendiente el agua superficial no corre y me lo humedezca, ¿me entienden? O sea, yo también, si bien es cierto y comparto contigo que uno debería poder construir en todas partes, también me puedo arreglar las condiciones si son desfavorables, ¿ya? Pero para eso tengo que ver, por ejemplo, si entre el límite plástico y el límite líquido tengo una distancia muy grande, a lo mejor me toma un par de meses secar este suelo, porque no vamos a ir con un secador ni con un soplete. Vamos a tener que esperar que el sol, la humedad relativa del ambiente nos ayude a secar estos suelos, ¿no? No lo podemos secar así con herramientas que usaríamos en un laboratorio, porque no se puede, ¿no? Son obras muy grandes. Una pregunta, profe. ¿Sí? ¿Cómo le hacen entonces las construcciones que se hacen como al borde del mar? Por ejemplo, en Chillán hay un lugar famoso que es Los Palafitos, que están construidos como en el mar. ¿Cómo le hicieron para hacer eso? ¿Cómo lo hicieron? Buena pregunta. ¿Tú sabes si ahí tienen arenas o suelos finos? No sé, pero solo lo vi y quedé en el mar. Claro, hay situaciones en particular en que tú no puedes sacar el agua, ¿no? Porque tendrías que bombear todo el mar. Y eso es imposible. Y de eso hay mucho. Están los palafitos esos que nombras tú ahí, están los otros palafitos característicos de la zona insular chilena en la 10ª región. Y todas las obras costeras, ¿no? Todos los puertos. O sea, ahí no se puede bombear el agua. Podríamos alguna vez, yo les voy a hacer una presentación de algunas obras portuarias que me ha tocado trabajar. ¿Ya? Muestro 3 proyectos en obras portuarias y ahí vas a ver que eso de sacar el agua no siempre es factible. Pero entonces tenemos que hacer algo más invasivo con ese suelo húmedo. Y los palafitos, tú sabes que son columnas de madera o de hormigón, me imagino que en este caso al que tú haces referencia son de madera, que lo que hacemos es traspasar ese suelo débil e ir a apoyar esas columnas a un estrato más profundo que ofrezca mejor resistencia y menor nivel de compresibilidad. O sea, al final, lo que se está haciendo al construir un palafito, es decir, la condición de superficie es desfavorable. No la puedo arreglar, entonces voy a ir a fundar profundo. ¿Ya? Y esa probablemente tú te haces referencia a viviendas, a casas o a estructuras que son, en términos relativos, pequeñas y livianas. Pero si tú quisieras construir ahí un muelle o, claro, un puerto, vamos a tener que hacer cosas aún más sofisticadas, pero con el mismo concepto. No puedo arreglar la superficie porque esa agua no la puedo sacar, no la puedo reducir. Entonces voy a necesariamente que ir a fundar mucho más profundo. Entonces existen soluciones para eso también. Pero el tomar esa decisión que yo te acabo de comentar pasa por entender el suelo y por evaluar qué opciones tengo de lidiar con él. Por eso entonces estamos estudiando desde a lo mejor a ustedes les parecen estas cosas tan simples, o simples en el sentido no de la complejidad, sino que simples de poco atractivas, digamos. Esto de tratar de entender el agua en el suelo, qué efectos tiene, podría parecer un poco, no quiero ocupar la palabra aburrido, pero voy a tener que decirla, ¿no? Podría sonar incluso aburrido, pero créanme que el entender con lo que yo me enfrento me va a generar una situación que me empodere para tomar decisiones adecuadas. ¿Ya? Y en eso estamos. Estamos partiendo. Ok, entonces estábamos acá en el índice de liquidez, el límite líquido, el límite plástico, índice de plasticidad. Ahora veamos cómo los definimos. Existen pruebas de laboratorio y esto es parte del segundo laboratorio que ustedes van a tener, donde las vamos a ir a estudiar. Y el primero de esos equipos es la cuchara Casagrande, extremadamente conocida internacionalmente. Esto de libros que he tomado de países muy diversos, existe este mismo equipo, que es un equipo muy simple, desarrollado por Arthur Casagrande, que es uno de los primeros mecánicos de suelo
de los cuales tenemos referencia bibliográfica, porque son personas que además de haber trabajado en esto, dejaron registro de lo que hicieron, junto con otro ingeniero geotécnico llamado Carl von Terzaghi, ambos de origen, o Terzaghi por lo menos austriaco, Casagrande, Arthur Casagrande, en este momento no recuerdo, también tenía la impresión en algún momento que había de origen austriaco, pero estaré equivocado. Hicieron su desarrollo profesional en distintos países, europeos y Estados Unidos, por supuesto. Y esta cuchara que está acá, que la usarían en el laboratorio, pero lamentablemente no van a tener acceso, tiene una manivela aquí, que lo que hace es levantar la cuchara hasta una cierta altura y la deja caer. O sea, este señor con la mano va girando, ¿ya? Y la cuchara va levantándose un par de centímetros desde la base de goma que se muestra acá abajo, ¿ya? Y la deja caer en forma súbita, ¿ya? O sea, se levanta y ¡pum!, cae. Por lo tanto, lo que está haciendo es generarle al suelo una solicitación por impacto. ¿Dónde está el suelo? Está dentro de la cuchara, es este material que se ve de café más o menos oscuro, ¿ya? Donde además, no se ve bien ahí, ya lo voy a mostrar en el siguiente. Esta es la misma cuchara, un plano de la cuchara. Al medio, en la zona central de la cuchara, se le hace una zanja o ranura con la herramienta que está aquí al costado, en la mano izquierda. Ya tiene una forma en V, así. Entonces se coloca el suelo dentro de la cuchara, más o menos rasa, y se pasa esa herramienta que le hace un canal en V. Entonces lo que se busca es que con los golpes se cuenta la cantidad de golpes necesarios para que ese canal que se hizo con la herramienta se cierre. ¿Ya? Y eso se hace tantas veces, o sea, se repite este ejercicio para distintas humedades del suelo. Y nosotros decimos que el suelo, encontramos el límite líquido del suelo cuando ese canal se cierra en 2 centímetros de longitud al menos para los 25 golpes. Ahora ustedes deberían decir, chuta, hay que ser mago para achuntarle justo a la humedad que a los 25 golpes se cierra. O sea, la persona podría estar ahí 3 semanas probando humedades para que justo al golpe 25 se cierre por 2 centímetros. ¿No? Pero no se hace así. Nos ayudamos de las estadísticas y normalmente se hacen 5 ensayos de este tipo. ¿Ya? Vamos a mostrar cómo. Con distintas humedades, pero ninguna es muy poco probable que justo me toque con 25 golpes que se cierre, pero les voy a mostrar cómo lo logramos derivar, es decir, hacemos una interpolación posteriormente. ¿Ya? Entonces, esta es la herramienta para ir a buscar este valor, el límite líquido, es decir, el límite superior del estado plástico de los suelos finos. Aquí hay unos planitos, o sea, unos esquemas de cómo, de una elevación lateral y una elevación frontal del equipo de la cuchara Casagrande, y aquí sus dimensiones. Lo que aparece aquí ahora en las próximas 2 láminas es el procedimiento que yo les describí en palabras. Aquí se dice que se usa una masa de suelo de 200 gramos, y aquí me voy a detener un poquito porque cuando uno está en terreno y toma muestras de suelo, ¿se acuerdan cuando hablamos de calicatas y sondaje? ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Las calicatas eran estas excavaciones hechas por una excavadora y los sondajes son perforaciones que puedo llegar mucho más profundo, que los hace como un sacacorcho. Ahí vamos a explorar el suelo. Y en esa exploración yo tomo muestras de suelo, las saco y me las llevo al laboratorio para hacer todos estos ensayos que estamos empezando a ver hoy día. Y muchos más que vienen en el curso siguiente, en geomecánica. Uno de los grandes temas que tenemos en terreno con las personas que supervisan y entre esos ingenieros civiles es no conocer cuánto material se necesita para los ensayos. Entonces puedo tener 2 problemas en terreno. Que mando al laboratorio, o sea, voy a terreno, estoy, qué sé yo, metido lejos en la cordillera, donde fue re difícil llegar, y saco
para laboratorio una muestra de suelo que me cabe en el bolsillo del pantalón, por dar un ejemplo. O sea, una bolsita chica, tipo Ziploc, de este tamaño. Y pido, y mando eso al laboratorio, y me dicen, oye, pero si solo para el límite líquido necesito 200 gramos. Ya, pero ahí te mandé 200 gramos. Sí, pero necesito hacer 5 pruebas. ¿Ya? Entonces, estoy siendo un poco irónico. Lo que les quiero decir es que cuando uno, el que aprendamos a hacer los ensayos, no solo tiene que ver con que yo los voy a hacer el resto de mi vida. Yo me he dedicado 18 años a la mecánica de suelo y jamás me ha tocado hacer un ensayo Casagrande como el que les estoy mostrando ahí. Pero yo no puedo no saber cuánto suelo se necesita para hacer ese ensayo. ¿Me entienden? Porque voy una vez a terreno, o dos, y no me van a mandar ni me van a pagar para ir otra vez porque se me faltó un poquito de muestra. O al revés, gente de laboratorios me ha dicho, a veces nos llegan 10 muestras, cada una equivalente a un saco de papas de 80 kilos, para hacer ensayos como esta cuchara Casagrande. Es decir, se gastaron el despacho de un camión, donde en realidad necesito 5 veces 200 gramos. ¿Ok? Está el otro extremo, el que dice ya por irme a la segura manda un camión entero de suelo. Ya está bien. Pero ¿y qué hacen después con ese suelo en Santiago o en el laboratorio? Tienen que mandarlo en botadero, etc. O sea, a lo que voy puede sonar muy simple, pero créanme que los proyectos a veces se quedan entrampados porque las muestras que se tomaron no guardan ninguna relación con lo que se necesita en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, más que aprenderse el procedimiento, yo quiero que ustedes entiendan la parte global. ¿Ya? El procedimiento siempre lo van a poder consultar en los textos, en un libro y en una norma, porque ya están definidos. Yo quiero que sepan cómo se hace. Quiero que sepan con cuánto suelo se requiere contar y cuántas veces necesito hacer el ensayo para que sea representativo. ¿Ok? Cierro el paréntesis. Entonces, el límite líquido con la cuchara de Casagrande, aquí se muestra una foto ahora superior, a la derecha, donde está mostrando esos 13 milímetros o 1,5 centímetros que se necesita cerrar como para dar por cumplido el ensayo. Es decir, ya completé los golpes suficientes para cerrar 1,3 milímetros. Yo creo que antes había dicho un par de milímetros, 2 milímetros, me corrijo, es 13 milímetros el cierre que tiene que producirse para decir, completé esa serie de la prueba. Entonces, aquí también se especifica que la altura de la caída de la cuchara es 1 centímetro, y lo otro que obligan es que el golpeteo, es decir, la frecuencia con la que hago subir y bajar la cuchara, tiene que ser más o menos constante porque dice que sea 2 golpes por segundo. O sea, tac, 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 a esa velocidad. No puedo hacer una, esperar y después hacer otra, ¿ya? Porque tiene que ser un proceso bastante estandarizado, de manera que las muestras sean comparables. ¿Ya? Hago entonces esta prueba con distintos niveles de humedad y finalmente voy a tener, si lo grafico, aquí por ejemplo tengo 4 puntos, hice 4 ensayos a distintas humedades. Las humedades los veo en el eje Y. Hice un ensayo a 38% humedad, otro ensayo a 47% humedad, otro ensayo a 52% y un cuarto ensayo a algo así como 52% de humedad, el suelo. Ahora, ninguno de ellos dio 25 golpes, pero si yo lo grafico, esa humedad versus los golpes que obtuve para esas humedades, en el caso más húmedo, obviamente se cerró con menos golpes porque está más líquido, ¿no? Tiene sentido, ¿cierto? Y en el caso de menor humedad, es decir, más seco, se cerró con mucho más golpes porque está más solidificado, ¿no? Entonces, si yo grafico el número de golpes en una escala logarítmica y la humedad en escala normal, y trazo una línea recta entre ellos, puedo ir ahora a interpolar la humedad para la cual se cerraría este ensayo en 25 golpes. ¿Ya? Entonces aquí dice el límite líquido 45%,
asociado a la interpolación para 25 golpes. ¿Entienden? Entonces no tuve que ir justo a encontrar la humedad para la cual se cerraba con 25 golpes. La puedo interpolar de las pruebas que yo hice. Pero muy importante es, idealmente, haber hecho 2 ensayos a menor humedad y 2 ensayos a mayor humedad, como para que realmente sea una interpolación y no una extrapolación. ¿Sí? En este caso se hicieron 3 ensayos con humedades mayores y 1 con humedad inferior a la del límite líquido. Lo ideal es que me queden 2 pasadas y 2 más bajas. Profe, una pregunta. Sí. Que antes decía en la lámina anterior que se mezclaba la mezcla, o sea, el suelo con agua destilada. Sí. ¿No influye como el pH que puede haber en el terreno con si el suelo está más junto o más separado? O sea, si está fisurado o no. Ya, buena tu pregunta. Si es que la entendí, ¿cómo me dicen? Me estás diciendo, ¿importa si el suelo está más o menos denso? ¿Eso es lo que me estás preguntando? Si las partículas No, están más o menos juntas, significa que está más o menos denso. ¿Importa? ¿Va a tener impacto? Que si el agua del terreno ¿Mm? tiene un pH distinto al neutro. Y en el laboratorio lo hacen con agua neutro. destilada. Sí. Ya. Sí, por supuesto que puede haber un impacto, pero acuérdate que lo que yo quiero caracterizar es el suelo, y el suelo lo voy a caracterizar en forma estandarizada. Por lo tanto, tenga el líquido que tenga o tenga el fluido que tenga en terreno, respecto a lo que tú haces referencia, por ejemplo, pH, que tiene que ver con la acidez, yo al laboratorio lo voy a seguir haciendo con agua destilada. ¿Entiendes? Ahora, el efecto de la acidez puede tener un impacto en el suelo de otro tipo, como por ejemplo, si tienes un suelo extremadamente ácido y tú tienes, un líquido extremadamente ácido y tu suelo es un suelo que puede lixiviar frente a esos ácidos, es decir, se puede disolver. Vas a tener, por supuesto, que un efecto sobre el límite líquido, pero quizás un efecto a futuro, o sea, en el tiempo, porque la lixiviación quizás no es instantánea, sino que puede ocurrir de aquí a 2 años o de aquí a 10 años, tienes una pérdida de masa, o a lo mejor de aquí a un par de días, no lo sé. Pero eso lo vas a tener que estudiar haciendo este ensayo ahora y 2 meses después, habiendo el suelo quedado expuesto a ese líquido agresivo. Entonces va a tener un límite líquido hoy, en esta condición de hoy, y un límite líquido en 2 meses más, en 2 años más o en 10 años más. Y vas a tener otro límite líquido, y lo que vas a poder haber analizado ahí es el efecto de ese ácido en el suelo. ¿Ya? Me parece extremadamente importante, y eso podría ser muy propio, lo que tú acabas de describir, de lo que debiéramos hacer en minería, en proyectos donde sabemos que los fluidos que están en torno a nuestra faena, a nuestra actividad, a nuestras obras civiles, podrían estar afectados por líquidos que son extremadamente ácidos. ¿Ya? En obras civiles urbanas, yo te diría que es poco común. Generalmente el agua con la que nosotros lidiamos, por ejemplo, aquí en Santiago o en cualquier ciudad, es generalmente un agua que proviene de lluvia. Y la lluvia es básicamente agua destilada, ¿no? Ahora, cuando entra en contacto con el suelo, se mineraliza, entonces pasa a ser un agua nomás. Por ahí podría ser en zonas salinas que sea un agua salada. Pero los pH son pH, yo diría, en torno al neutro, en los casos típicos. Pero lo que tú sacaste a colación podría ser muy buen ejemplo de una situación de obras civiles en minería. Ok. Después, avanzando con lo que estábamos discutiendo de cómo se determina el límite líquido haciendo uso de la cuchara Casagrande, bueno, una vez que tenemos el valor del límite líquido, es el límite superior de la fase plástica, podemos caracterizar o catalogar cuándo es bajo, cuándo es intermedio y cuándo es alta la plasticidad, ¿no? Límite líquidos de mayor de 90% son plasticidades muy altas y límites líquidos menor que 35 se consideran plasticidades bajas. 2 cosas acá. Primero, la magnitud. Fíjense que el límite líquido puede ser del 90%, es decir, el suelo todavía
es un suelo plástico cuando tiene un 90% de agua en relación al peso del suelo, porque estos porcentajes son en función de peso. Es decir, puedo tener casi tanta agua en peso como suelo y sigue siendo un comportamiento de suelo plástico. Es como curioso, ¿no? Porque además el suelo pesa, el suelo pesa casi el doble que el agua, ¿no? Vimos los pesos unitarios del suelo son, o peso específico, el peso específico del suelo es del orden de 2,5, mientras que el del agua es 1. ¿Ya? Entonces, para tener un porcentaje de agua de 90%, significa que tengo un volumen de agua altísimo dentro del suelo. Y esos, entonces, son indicadores de que son suelos que permiten tomar mucha agua y por lo tanto su ordenamiento de partículas debe ser muy poroso. ¿Sí? Ahora, ¿podría haber un límite líquido mayor que 100? Es decir, ¿tengo en peso más agua que suelo? Sí, Claro, ¿y cuándo pasa eso? la clase pasada lo dijo, que si tenía 5-1, pero eso en el aire. Sí, sí, exactamente. En el caso chileno son los suelos volcánicos. Yo he mandado ensayos al laboratorio donde me han dicho que los límites líquidos son del orden de 110. ¿Ya? Entonces es como raro porque yo llevé, y me acuerdo haber entregado una muestra de suelo así, como haberla tomado de una calicata, se los podría mostrar para que ustedes vean, y es un suelo que viene como, ya, o sea, está húmedo, mis dedos quedan un poco manchados, pero no le entregué una cosa que se me venía desarmando en las manos. Entonces son suelos que son capaces, son como esponjas, ¿me entienden? Es capaz de tomar una cantidad de agua en exceso. O sea, no en exceso, pero abundante, muy abundante. Propios de zonas donde llueve mucho además, entonces no lo veo tan problemático. Lo importante es ver ahora dónde está el límite plástico, ¿ya? Para ver si esos suelos se van a contraer mucho con la pérdida de agua. Porque muchas veces, como el ejemplo que dieron ustedes, esa pérdida de agua no la puedo controlar. Ahora, el otro punto que les quería hacer aquí y es preguntar. Cuando yo me encuentro con un sitio y quiero construir, por ejemplo, un supermercado, y me dicen, mira, tengo unos antecedentes anteriores y quiero saber nomás si aquí vale la pena o no construir el supermercado porque tengo este lugar y tengo dos más. Y aquí me dijo un mecánico de suelos que mejor no porque el límite líquido era muy alto. ¿Qué dirían ustedes? Es decir, si el límite líquido es alto, tengo suelos de plasticidad alta. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir cuando le dijeron límite líquido alto. ¿Qué opinión le darían ustedes a esa persona que quiere invertir en un supermercado en ese lugar? Pucha, yo le diría, se puede construir, pero el presupuesto de la construcción sería muy alto y no sería factible construir. O sea, como que le daría la opción de construir, pero le diría, pero es muy caro porque tenemos que hacer muchos estudios, utilizar mucha maquinaria, y igual está la posibilidad de que falle el proyecto con esas condiciones. Pero lo diría más por el tema económico. Ya. ¿Alguna otra opinión? ¿No? Yo diría que Bastián conceptualmente está bastante bien en lo que dice, pero hay que tener cuidado en lo que uno dice, porque nosotros somos técnicos. Entonces lo que uno debiera comentarle, así como tú partiste diciendo, es que el que la plasticidad sea alta, es muy probable que este suelo, si es que yo fundo mi supermercado sobre él, frente a cambios de humedad, podría generarme problemas de deformación. Y eso, como ingeniero, lo voy a resolver haciendo fundaciones más grandes o más profundas, o haciendo sistemas de drenaje de manera que esa agua ni entre ni salga. Es decir, esté en una situación constante. ¿Okay? Me va a significar mi obra civil más algunas obras extras, ya sea porque modifico las fundaciones o porque hago sistemas de drenaje adecuados.
¿ya? Pero es eso. El que sea muy caro o un poco caro, eso lo podremos evaluar. Pero no mates tu idea antes de tiempo, porque probablemente en las otras 2 ubicaciones que tienen para hacer el supermercado también hay otros problemas, como por ejemplo, hay que construir una calle para llegar allá porque no hay calle. Y eso quizás es mucho más caro que mejorar las fundaciones acá. Así que no descartes al tiro tu ubicación porque el suelo es malo. Hay muchos otros factores que pueden hacer un supermercado caro o barato, ¿ya? Entonces, si nos están preguntando por temas de si es viable, no es viable, es bueno, es malo, bueno, lo puedo solucionar. Probablemente en términos relativos me van a salir fundaciones más onerosas, más grandes, que en otro lugar donde haya un suelo con baja plasticidad. Pero una variable más, no más, ¿ya? O sea, insisto, aquí me están dando características del suelo, ya sé que va a ser complicado, pero me las voy a poder arreglar. Sí puedo alertar de que va a requerir algunas horas quizás más caras. Y después habrá que hacer una evaluación con todas las variables que cambien entre un sector y otro. Serán por obras civiles, serán por precio del terreno, serán por acceso, serán por, qué sé yo, seguridad por delincuencia, serán por qué sé yo, ¿ya? Entonces, al tiro descartar porque va a salir más caro es pensar que el tema de uno es el único importante. No, entran muchas variables aquí a jugar en una obra civil, ¿ya? Pero me alegro que ya por lo menos vayamos entendiendo mejor esta. Entonces, el segundo límite que vamos a estudiar hoy es el límite plástico, y así vamos a poder cerrar esto, ¿no? El de caracterizar esta línea y esta línea. Entonces, el límite plástico es un ensayo mucho más rudimentario, es un ensayo mucho más simple, y lamentablemente depende mucho de quién lo haga, porque es así de simple como dice esta lámina. El límite plástico se determina como la humedad para la cual un bastón, es decir, un bastón es algo que está mostrado aquí como un palillo de suelo, en verde, ¿ya? De 3,2 milímetros de diámetro. Chuta, qué difícil saber cuánto es 3,2 milímetros de diámetro si estoy haciendo un lulito así con las manos, ¿no? Pero 3,2 tiene que ver con que se definió en un sistema de unidades distinto al nuestro, en pulgadas. Y básicamente 3,2 es el equivalente a un octavo de pulgada. Comienza a desmoronarse. Es decir, voy a explicarlo y después voy a dar algunos ejemplos extremos. Yo creo que todos en algún momento hemos tomado tierra, ¿ya? Tierra de hojas, por ejemplo. Metan la mano al macetero. Mójenla un poquito, ¿no? Un macetero con una planta. Y traten de primero amasarlo así. Amásenlo un poco. Si es que el agua gotea, le pusieron mucha agua. Si las manos les queda sucia, yo creo que, pero lo tienen aquí dominado, como una plasticina, le pusieron la suficiente cantidad de agua como para este ejemplo. Y después con la otra mano empiezan a hacer así. Hasta tratar de formar esos... a ver, voy a sacar un lápiz. Hasta tratar de formar algo así como un bastoncito de este diámetro, como la del lápiz, pero yo creo que más delgadito que el lápiz. Tiene que ser algo como 2/3 del lápiz, ¿ya? Y van a ver que no es fácil. Con algunos suelos lo puedo formar, con los más plásticos. El extremo es la plasticina. Yo aquí tengo niños, si ocupo el Play-Doh les podría haber mostrado cómo queda, pero eso estaría falseándolo porque sé que es plasticina, ¿ya? Pero ese es el caso ideal. El extremo, donde no les va a resultar, es tratar de hacer este ejercicio que les acabo de escribir con arena. Jamás lo van a poder hacer. Y por eso la arena es no plástica, porque no la pueden plastificar si es arena pura. Pues las partículas no ofrecen plasticidad, son partículas muy grandes entre sí, no hay atracción entre ellas, ¿ya? Evidente. Entonces, el ejemplo, el extremo no plástico es tratar de hacer esto con arena. Por ahí, con arenas muy, muy finas podrían, pero con arena de playa podrían pasarse toda su vida tratando de hacer un lulito como este. ¿Ya? Pruébenlo con tierra del macetero. Un poquito nomás, sí, después la vuelven a dejar adentro. ¿Ya? Los maceteros además tienen generalmente una humedad apropiada para hacer esto. ¿Por qué no les digo que vayan afuera? Porque no se puede salir hoy día de la casa. Entonces, el único suelo que tienen cerca es el de un macetero, ¿ya?
y podrían ver si son capaces de hacer el límite plástico. Y el día que puedan salir y se hacen este ejercicio, que es muy simple, llevan una botellita de agua y se empiezan a agregar de a poquito. Ese es un ejercicio que uno hace en terreno, además, ¿ya? Yo sé que en laboratorio uno lo hace en condiciones ideales, pero yo cuando voy a terreno tomo el suelo y lo amaso y veo para determinar su plasticidad, ¿ya? Obviamente ese no es un registro válido porque tiene que hacerse en laboratorio, en condiciones ideales, pero yo ya me hago una idea en terreno de qué tan plástico es el suelo, ¿ya? Entonces, y aquí viene el procedimiento, que es tomar muestra de 20 gramos, etc. Y finalmente voy a llegar a lo que Bastián preguntó al inicio de la clase: ¿cómo obtengo o cómo uso la carta de plasticidad? Y esta carta de plasticidad también se le denomina en los libros la carta de Casagrande, porque tiene mucho que ver con esto de la determinación de los límites líquidos y límites plásticos. Y fíjense ustedes acá que en el eje X, el horizontal, está graficado el límite líquido, que es el que obtengo a través de la cuchara de Casagrande. Y en el eje Y no está el índice de plasticidad, sino que la diferencia entre el límite líquido y el índice, perdón, está el índice de plasticidad, la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. ¿Sí? Entonces, si yo hice el ensayo con la cuchara de Casagrande y después determiné el límite plástico, voy a poder calcular el IP, porque el IP es la diferencia entre LL menos límite P, ¿cierto? Y grafico ese punto, y según dónde caiga, tengo aquí 4 cuadrantes, voy a poder decir qué tipo de suelo es. Si es limo-arcilla, primero, limo-arcilla está dividido por esta línea A. Si está por encima, es una arcilla. Si está por debajo, y la arcilla se denota por C, clay en inglés, clay, la C. Y si está por debajo, va a ser un limo, ¿ya? Y el limo, no sé por qué, pero en inglés lo denotan como M, porque limo en inglés es silt. Claro, sand es silt. Pero lo denotan por M porque probablemente la S se la dejaron para sand, que también parte con S. Entonces, M es limo, C es arcilla. Y la línea del 50% en límite líquido me deja entre, si tengo menos límite líquido que 50, le colocamos el apellido al C o al M de L, y L viene de low plasticity, y H, si es que es mayor que 50, viene por high plasticity. Entonces, esta carta de plasticidad, habiendo determinado los límites de Atterberg, límite líquido y límite plástico, me permite entonces, a través de una clasificación de comportamiento, definir si el suelo es limo o arcilla, y si es plástico o poco plástico. Ya no hago eso, o para los suelos finos, dicho de otra manera, no tengo la herramienta de seguir discretizándolos por tamaño, como lo hacíamos con las cribas en las arenas y las gravas. Acá uso los límites de Atterberg para clasificar los suelos que pasan la malla 200, es decir, los limos y las arcillas. ¿Okay? Ese es el objeto de los límites de Atterberg. Es decir, extremadamente útil, porque con ensayos que se pueden hacer bastante simple en un laboratorio, puedo saber si son arcillas o limos y si son de alta o baja plasticidad. Y eso es muy importante, pero muy, porque los que están acá al lado derecho son suelos que se van a deformar mucho más con los cambios de humedad, mientras que los suelos que están acá abajo, izquierdo inferior, son suelos que se van a deformar mucho menos con los cambios de humedad. Entonces, si yo tuviera que elegir un lugar para ir a construir algo, yo preferiría acá abajo. O dicho de otra manera, yo sé que si estoy acá arriba, voy a tener que hacer obras un poco más complejas desde un punto de vista de su construcción, porque voy a estar en suelos que probablemente se demoren mucho en secar. Si quiero hacer excavaciones en arcilla, fíjense, imagínense ustedes que 851, el edificio este que se construyó recientemente, el último edificio que se construyó en nuestra facultad, que tiene un subterráneo
de 6, 7 niveles de piso, 7 pisos bajo tierra. 6 pisos bajo tierra. ¿No? Está hasta el menos 6 el último subterráneo. El estacionamiento está en el menos 4, menos 5, menos 6. Menos 6 es el último. Eso significa que si hubiesen sido arcilla de alta plasticidad, hubiese sido re complicado trabajar esos suelos. ¿No? Hubiese sido muy complicado excavar esos suelos, porque esos suelos aquí cuando los excavo quedan pegados en las palas. Entonces todo mucho más lento. ¿Ya? Desde un punto de vista constructivo, el ver suelos acá, uno ya sabe, esto va a ser más lento, va a ser más tedioso, no imposible. Pero cuando tengo que hacer un estudio comparativo, bueno, ahí tengo una característica de incomodidad, por decirlo de alguna manera. Una pregunta, profe, Sí. que no tiene que ver mucho con esto. Dijimos al principio que los límites de Atterberg no eran para arena, pero ¿cómo se llama este tipo de suelo de arcilla y limo? Se me olvidó. Finos. Arenas y gravas, gruesos. Limos y arcillas, finos. Entonces, cuando la gente habla de suelos gruesos o habla de suelos finos, hoy día ustedes que han estado estudiando las características de estos suelos, ya sabemos que suelos gruesos, generalmente suelos que ofrecen mayor resistencia que los finos, ofrecen menor compresibilidad que los finos, ofrecen buena permeabilidad porque las partículas están más separadas entre sí, y quizás mejor trabajabilidad por todo lo anterior. Más fácil movilizar esos suelos, más fácil excavarlo, más fácil compactarlo, más fácil rellenarlo. Es decir, generar relleno. Y cuando te hablan de suelos finos, bueno, son suelos que si son además plásticos, bueno, me va a costar un poco más excavar, va a ser difícil transitar. Son suelos que si necesito que se sequen un poco para hacerlos más trabajables, me va a tomar tiempo. ¿Ya? Pero no significa que por eso los voy a matar. Bueno, los suelos no se pueden matar, digamos. Pero no significa que voy a matar una obra por estar ahí. Solo sé que voy a tener que hacer esfuerzos adicionales. ¿Ya? Y para eso tenemos que prepararnos. Si nuestra profesión es para resolver problemas, no es para salirnos de los problemas. El haber identificado un problema solamente me dice, bueno, ahora entendamos cómo atacar estos problemas. ¿Ya? Por ahora estamos identificando si eso no es un problema. Después tenemos que aprender a ver cómo lo resolvemos el problema. Y eso es hacer ingeniería. El descartarlo porque es un solo problemático, bueno, a veces también hay que hacerlo porque las otras alternativas podrían ser viables antes. ¿Ya? Entonces, creo que con esto avancé un concepto muy importante porque estoy complementando el entendimiento ahora de la gama completa de suelos que estamos viendo, desde arcilla hasta grava. ¿Ya? Antes habíamos partido viendo la parte más simple, que es la distribución de tamaños, y con eso caracterizar por tamaño los suelos gruesos. Ahora estamos viendo que podemos también caracterizar los suelos finos a través de los límites de Atterberg. ¿Ya? Y sabiendo dónde estoy, ya puedo prejuzgar lo difícil que va a ser lidiar con uno o con otro. ¿Ya? Después vienen aquí unas cartas de plasticidad para algunos suelos específicos. Aquí hay dos gráficos. ¿Ya? Aquí el índice de plasticidad va entre 0 y 90 para los de acá abajo, pero fíjense que hay suelos donde los índices de plasticidad pueden llegar hasta 400. ¿Ya? Y acá están, si no me equivoco, las arcillas de México, que también son arcillas de origen volcánico. Fíjense que pueden tener un índice de plasticidad que llega al 200. Es increíble, ¿no? Ahí, ¿dónde está la arcilla de México? Aquí, en ese punto. Está la bentonita de Wyoming, que es en Estados Unidos acá. Pero lidiar con un suelo como el de Ciudad de México es complicadísimo. Ahí la profesora Yolanda Alberto creo que tiene, o bueno, seguro que tiene, porque ella estudió en Ciudad de México, así que deben haber estudiado muy fuerte estos suelos. A mí me tocó trabajar en Inglaterra, en la ciudad de Londres, donde también la ciudad está fundada, buena parte de la ciudad, sobre un estrato de 40 metros de arcilla. 40 metros. Cuando se diseñan los pilotes para los edificios, pilotes son las fundaciones profundas. Justamente ahí donde ya no puedo arreglar la arcilla, tengo que ir a buscar un suelo más profundo. Esos pilotes, columnas verticales de hormigón, sobre los cuales voy a asentar el edificio, tienen 40 a 50 metros de profundidad.
¿ya? Hasta llegar a un estrato, tengo que, casi como lo voy a decir así, bypassear toda la arcilla para llegar a un estrato que me ofrece resistencia y compresibilidad buena. Pues la arcilla se me puede ir en el tiempo consolidando. ¿Ya? Entonces hay países donde, o ciudades donde tienen desafíos constructivos más grandes que nosotros. Nosotros tenemos acá los terremotos, pero tenemos muy buen suelo en las ciudades cercanas a lechos fluviales. Hay otros países o ciudades, no deben ser países, ciudades que la tienen más difícil. Y además tienen mucha agua. Y ahora piensen qué tan profundo tienen que ser sus metros. Si los edificios tienen fundaciones de 50 metros de profundidad y yo quiero tener una red de metros, chuta, tengo que pasar por debajo de eso. ¿No? Son metros muy profundos. Entonces, el impacto que tiene el suelo sobre mi infraestructura, cuando uno empieza a mirar desde un punto de vista más macro y no solo de mi estructura, wow, qué importante que es. Aquí en Chile todavía los metros pasan por debajo de las calles principales, pero eso es solo porque tenemos una ciudad con una distribución urbanística cuadriculada, es decir, tenemos calles que son rectas por muchos kilómetros, pero las ciudades antiguas europeas, de la época de los romanos, son todas calles chiquititas, angostas, que terminan en puntas de diamante, en curvas. Si el metro lo hacemos debajo de las calles, estaría imposible, ¿no? Sería un metro que andaría a la velocidad del... más rápido sería andar en bicicleta en túneles abajo. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, yo considero que en Santiago y en muchas ciudades chilenas que están a orillas del río en el Valle Central, en la depresión intermedia, perdón, no en el Valle Central, somos afortunados desde el punto de vista de la calidad del suelo. Bien, lo voy a dejar hasta aquí. Después viene un ejercicio en las láminas que restan, que se los voy a dejar a ustedes que lo revisen, porque es un ejercicio bastante simple de lo que acabamos de ver, y la próxima clase vamos a partir completando la clasificación de los tipos de suelo. Vamos a retomar la figura que hace alusión a los gruesos, pero después aparecen las figuras que hacen alusión a los suelos finos. ¿Ya? Eso. Hoy día me pasé un poquito en la hora. Quería terminar a las 11:15. Así que si alguien tiene alguna consulta, yo me quedo todavía, y del resto me despido y nos veríamos el próximo jueves. El próximo martes, perdón. No, si no hay pregunta, entonces lo dejamos hasta aquí. Buen fin de semana. Chao. Hasta luego. Profe. Profe.